Hola, aprovecho un momento que puedo y de silencio para contaros y seguiros contando el tema de los tipos de plano. Vimos que habían tipos de plano según su tamaño, eh, según la angulación de la cámara y según el movimiento de la cámara. Bueno, pues ya vimos los tipos de plano según su tamaño y entendimos por qué dramáticamente expresaban algo en concreto. En este caso es según la angulación de la cámara o la posición de la cámara. Tenemos el plano normal, que es el plano que de la cámara se pone enfrente del sujeto o de la acción que está ocurriendo. No tiene más que intentar describir lo que está sucediendo. Ese sería un plano normal. Tenemos el plano picado. Un plano picado lo que nos demuestra es y lo que nos intenta expresar es la fragilidad de los sujetos que está grabando la cámara. En este caso se utiliza mucho para niños o para gente que esté en peligro o simplemente para demostrar una situación sobre todo de fragilidad o sin más una situación expresiva porque sí, pero generalmente es para eso. Luego tenemos el contrapicado que, o bien, como en este caso que hemos puesto de ejemplo, es una cuestión de acción, donde se ve perfectamente la acción y tal, pero también quiere decir una situación o describe una situación de superioridad respecto a los anteriores personajes. Unos niños en peligro o una persona en peligro estaría en contrapicado y la persona que estuviera en una posición más favorable estaría en este contrapicado. Luego tenemos el plano cenital. Estos planos que antes eran muy complicados de hacer, es la cámara sobre la acción. Estos planos antes eran muy complicados, insisto, en hacer, ya que pues, requería de unos instrumentos como grúas, etcétera, muy difícil y sobre todo muy costoso. Ahora, con las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance, con los drones, etcétera, estos planos cada vez son más utilizados y, como veis, además describen situaciones muy interesantes. El plano nadir sería el plano contrario al cenital, sería desde abajo. A veces esto no es un contrapicado, ¿de acuerdo? Es un plano lo más en el suelo posible. Incluso hay veces que para este tipo de planos y sobre todo para películas de ciencia ficción, etcétera, se utilizan grabadas sobre cristal. ¿De acuerdo? Esto encarece muchísimo la situación, pero bueno, para demostrar también otra parte de la acción. Luego tenemos un plano también que es muy interesante, que es el plano subjetivo, que es como si el sujeto llevara la cámara. Es como si viéramos a través de los ojos del personaje que en esos momentos está haciendo la acción. Son la cámara subjetiva, ¿de acuerdo? Ahora también es más sencilla de conseguir gracias a las cámaras que se pueden incorporar en un casco o en una cabeza y también cada vez son más utilizados, pero son muy inquietantes, muy interesantes como planos. Luego tenemos el plano semisubjetivo. Es el que se sigue al sujeto con la cámara detrás. No es el sujeto el que directamente está, sino nosotros seguimos en el plano que esté y en la altura que esté el sujeto. Luego el escorzo, que es uno de los planos más utilizados o plano contra plano, para crear una situación de conversación, para saber que el personaje está hablando con alguien y ese alguien está en escorzo. Se le ve de espaldas, se le ve un trocito, se le ve de perfil, eso sería el escorzo. Se utiliza muchísimo para las conversaciones entre dos sujetos o más. Luego tenemos el siguiente, es los planos, el tipo de planos según el movimiento de cámara. Y esto lo veremos en otro capítulo. Vale, gracias por vuestra atención y vuestra paciencia, insistimos.